Profesora Mirna Yonis, internacionalista, miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Gracias por estar nuevamente acá. Y decíamos, bueno, son tantas cosas, tantos frentes que están abiertos en materia internacional, pero todas en relación con el caso de Venezuela, que hay mucho que abordar en la mañana de hoy. Vamos a comenzar con esto que tiene que ver con el grupo de contacto, en base a ese micro que acabamos de presentarles. Se decide enviar una comisión a Venezuela, una misión a Venezuela. No se sabe cuándo. Lo cierto es que la intención es reunirse con ambas partes, con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Juan Guaidó. ¿Cómo ve, cómo se puede analizar esta decisión del grupo de contacto, que por cierto ayer culminó los 3 meses que se había puesto, los 90 días, para atender la situación en Venezuela, profesora? Sí, buenos días, Ana Virginia. Realmente cuando uno analiza en esto, porque los tiempos siempre son cortos, está analizando eventos concretos, pero que ustedes bien lo han señalado en otras oportunidades y nosotros como analistas también, hay elementos más profundos y elementos más grandes que evidentemente también hay que seguir, pero no se pueden abordar todos en este momento. Sí. Como bien señalas, el grupo de contacto ha tenido el vencimiento, si así se quiere decir, de los 90 días iniciales que se habían marcado como su misión. Y quizás allí pudiéramos encontrar también algunos de los cambios que para algunos no son tan significativos, pero creo que es importante destacar desde el punto de vista de la declaración. Es decir, a los 90 días pareciera haber un ajuste, un cambio en lo que es el nivel diplomático en los cuales va a participar el Grupo Internacional de Contacto respecto a la situación venezolana. Es decir, desde el día 1, cuando se conformó, hasta el día de ayer, cuando vencieron los 90 como una días, primera etapa, llamémoslo así. ¿Sí ha habido algunos cambios? Sí, yo creo que sí. Por una parte, la declaración de ayer, aunque muchos pudieran decir es más de lo mismo, porque es diplomático, porque no han enviado, pero recordemos que, como se han dicho en muchas oportunidades, el ritmo de la diplomacia no siempre va en función del ritmo de las necesidades de los pueblos o del ritmo de la solución de los problemas. Y en ese sentido podemos observar en la propia declaración en la que se señala y se insiste en que si bien la solución debe ser por vía de los venezolanos, se enfatiza mucho que el papel de la comunidad internacional y una participación más activa de la comunidad internacional es fundamental en la solución del tema. Y por otra parte, relacionándolo o asociándolo con lo que fue la reciente declaración del Grupo de Lima, también. Es decir, no es solamente ratificar cosas de principios que son consabidas para muchos, que si la no intervención, la no injerencia, la solución y la autodeterminación de los pueblos, pero bueno, justamente la propia autodeterminación de los pueblos, si la consideras no solo desde lo que dice el régimen, sino también desde lo que señalan otros factores políticos en Venezuela, pues definitivamente no está totalmente solventada. Por lo tanto, el Grupo Internacional de Contacto está marcando una diferencia en este momento a mi manera de ver. Pareciera sutil, pero no es así. Primero porque le sube el nivel a lo que era la visita a una reunión técnica que fue como comenzó el Grupo Internacional de Contactos que visitaría Venezuela. Eso se hizo en la primera etapa. Vino una comisión técnica porque ahora es un nivel ministerial y va a ser una misión de mayor nivel. Fíjense que esta reunión no fue una reunión genérica en la que podrían asistir los jefes de una embajada o alguno de los otros que forman parte del Grupo Internacional de Contacto, sino que tuvo un mayor nivel. Claro. Y en ese sentido, el elevar el nivel de la categoría de los funcionarios que van a asistir en cada una de esas misiones, le da también un carácter político de mayor nivel en términos de decisión política para los respectivos países. Vale decir, no es lo mismo que asista a un director de Cancillería, que sea de cooperación, etcétera, que asista a un viceministro o asista a un ministro en particular. Todavía no estamos hablando de ministros, pero estaríamos hablando de representantes de alto nivel que tengan un nivel de conexión política con sus respectivos decisores, en el caso del Grupo Internacional de Contacto, y definitivamente el venir a hablar con ambas partes vuelve a ratificar la existencia de dos actores fundamentales. Por una parte, la representación del régimen de Nicolás Maduro y por otra parte, el gobierno interino de Juan Guaidó. Y eso ya desde el punto de vista jurídico internacional va abonando ese expediente. ¿Y esto se puso algún plazo, profesora? Porque bueno, a ver, ¿cuándo vienen a Venezuela? ¿Cuándo podrían tener algún resultado de esas conversaciones? Porque siempre han insistido en la no intervención militar, sí en unas elecciones libres, creíbles y transparentes.
Sí, la declaración también es muy sutil, aunque, repito, para algunos no es significativo. Se señala que los hechos que han venido ocurriendo en Venezuela, y particularmente son los del 30 de abril, primero y subsiguientes, están destacados en esta declaración. Señala que eso ha marcado un incremento en lo que significa los niveles de violencia, la represión a las fuerzas, digamos, a los civiles venezolanos, sí, todas las acciones que hay respecto a la persecución y la judicialización de la actuación que tienen los diputados de la Asamblea Nacional están señalados allí como un punto crítico y que revelan la urgencia de que esto sea así. Evidentemente que en diplomacia no pueden estar señalando que si es dentro de 2 días, dentro de 3 días, pero definitivamente hay una urgencia para que esta misión asista. Uno no tiene poderes mágicos, claro, pero creo que no debería pasar más allá de 15 días en que pueda haber una visita de esto. De hecho, yo creo que ya han habido algunas conversaciones para abonar esto. Quizás la que uno lamenta que no se haya podido concretar, aunque uno pudiera entender las razones por, digamos, desde el punto de vista de seguridad, que no se haya generado una visita como tal, es el de la señora Bachelet, o de una misión de mayor alto nivel que no sea simplemente relatores o colectores de información por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ayer justamente estaba acá Rafael Uzcategui de Provea y nos decía que los técnicos que vinieron a Venezuela, enviados por Michelle Bachelet, estaban muy atentos y que el propio 30 de abril estaban comunicándose con los organismos de derechos humanos en Venezuela para hacerle un seguimiento a esta situación, posibles violaciones de derechos humanos que ya se han ido documentando. Que han habido una atención y ha habido una... uno pudiera decir un cambio en el tono de los discursos, tanto de los técnicos, pero también de la señora Bachelet. El punto es que una visita tiene una importancia muy significativa. Es decir, cuando estuvo el señor Stein, que no pudo llegar a Venezuela y que ahora se dice que es que no quiso venir, bueno, no le ofrecían las condiciones de seguridad para poder conversar con todos los involucrados, pero estuvo en la frontera, que es el representante especial para asuntos migratorios. Y así ha sido con varios funcionarios que se han acercado hasta la frontera colombo-venezolana o han estado en la frontera venezolano-brasileña. Pero en este caso es significativo que una persona de mayor alto nivel del Consejo de Derechos Humanos pudiera visitar Venezuela, no solamente el informe y no solamente el contenido y los datos, que definitivamente hay un cambio en la recepción de esos datos, y sí entendería que el informe que va a presentar la señora Bachelet, que debe hacerlo, si mal no recuerdo, a finales de mayo o junio, de una manera más formal, va a tener elementos muy contundentes y poco favorables a este régimen. Pero las visitas de una persona marca también el cambio, la disposición respecto a lo que pudiera ser la solución desde el punto de vista de la crisis humanitaria. Recordemos que la crisis humanitaria tiene un rumbo, pero también está la crisis política, llamémoslo así, que es la que está atendiendo el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y todas las posiciones estratégicas que tienen Estados Unidos y Rusia. Tenemos que hacer una pausa, profesora, pero bueno, hay que ver los puentes que podrían tenderse entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, y quisiera su análisis sobre eso brevemente, pero también viene una próxima reunión el 14 de mayo entre los representantes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia. Nuevamente Pompeo y Lavrov se van a volver a reunir. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué siguen reuniendo sobre el caso de Venezuela si supuestamente tienen posiciones tan firmes cada uno, ¿no? Y también analizar el tema del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Mucho.